La pobreza es la carencia de recursos, medios u oportunidades para satisfacer necesidades humanas, tanto de tipo material como cultural. Cuando se habla de pobreza se hace referencia a un asunto delicado que se vincula de manera estrecha con las posibilidades del bienestar y los horizontes de la democracia. México, un país de ingresos medios pero altamente desigual, apuesta por las reformas estructurales para catapultarse hacia la gran liga de las economías avanzadas. Sin embargo, está perdiendo la batalla contra la pobreza y así ha sido durante el último cuarto de siglo. En el marco de la comparecencia en el Senado de la República, el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, señaló que la tasa de pobreza general en México en los últimos años se ha elevado a pesar de que el Producto Interno Bruto aumentó. La pobreza es prácticamente la misma en 92 que en 2014, con vaivenes importantes. Es decir, es impensable bajar la pobreza si no tenemos actividad económica. La línea de pobreza en México se ha fijado en un ingreso mensual de 2.542.13 pesos en las zonas urbanas, lo que equivale al costo por persona de una canasta mensual de bienes. En las zonas rurales es de 1.614.65 pesos, ya que, de acuerdo con datos del INEGI, los hogares mexicanos se volvieron un 3.5% más pobres entre 2012 y 2014. Sin embargo, en el 10% más pobre de los hogares, el número de necesidades insatisfechas disminuyó, aunque marginalmente. En entrevista para AC Noticias, el investigador de Colmex y especialista en materia de pobreza, el doctor Julio Volvinic, refirió lo siguiente. Sabemos que la economía casi no ha crecido. El poco crecimiento que hay se concentra en las ganancias de las empresas nacionales o extranjeras, pero ese ingreso, el poquito crecimiento que hay, no baja a los hogares y entonces evidentemente la pobreza no disminuye y lo que va del gobierno de Peña Nieto, pues como nos informó el Coneval y como resultaron también de mis cálculos, la pobreza en México siguió aumentando. Y bueno, pues tiene razón Gonzalo Hernández Licona, el problema principal de que en lugar de disminuir la pobreza aumente es que no hay crecimiento económico en el país suficientemente rápido, no baja, no beneficia a los hogares el poco crecimiento que hay. Entonces es un problema de política económica, no solo de política social. En México, el salario mínimo más alto es de 70.1 pesos diarios en la actualidad, alrededor de $4.30 al cambio actual. Además de ser bajo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha erosionado fuertemente con el paso del tiempo. A la vez, se ha aumentado el costo de la canasta mensual de bienes. En el país hay 55.341 millones de pobres, 2 millones más que en 2012, mismos que tienen ingresos mensuales inferiores a 2.542.13 pesos en ciudades y 1.614.65 en el campo. Además, carecen de acceso a la educación, a servicios de salud, a seguridad social, a alimentación, a vivienda y servicios básicos en su vivienda. Sobre este tema, el doctor Julio Volvinic refirió lo siguiente. Pero este aumento de la pobreza efectivamente es el estancamiento de la economía que le toca al secretario de Hacienda, al director del Banco de México, al secretario de Economía, al presidente de la República, promoverlos, estimularlos. Si no hay crecimiento, no hay generación de empleos, no hay los salarios. Es una vergüenza, no han querido destrabar, esa es una culpa del Senado, no han querido destrabar la eliminación, los salarios mínimos como referencia para multas y para un montón de gastos. La falta de crecimiento del ingreso en los años recientes y la baja actividad económica hacen impensable reducir el número de personas en situación de pobreza. Es muy difícil pensar en reducir la pobreza sistemáticamente y a largo plazo cuando hay poco avance del ingreso en los últimos 25 o 30 años. En México no hemos podido medir bien la desigualdad. El 10% más rico de la población, pues somos los profesionales que estamos ahí, los médicos, los profesores universitarios, los pequeños comerciantes o medianos comerciantes o medianos empresarios, pero nunca están los verdaderamente ricos. Entonces no sabemos cuánto es la desigualdad. Acá no las tenemos que imaginar, viendo las listas de millonarios, viendo cómo crecen las tiendas de lujo, cómo crecen los autos de lujo, cómo crecen los barrios llenos de casas blancas, casas rosadas. Para AC Noticias, Laura Espíndola.